Ya, comenzamos entonces. Ya, nosotros habíamos visto la clase pasada que estas dos funciones no eran iguales y en eso quedamos si no me equivoco. ¿Ya? Entonces ahora vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo, cuando una función se dice una función par. ¿Ya? Una función se va a decir función par cuando sale f de x igual a f de menos x, pero en términos generales a mí me gusta usarla al revés. O sea, ¿en qué sentido cuando digo al revés? Quiero decir, una función vamos a hacer que es par cuando f evaluado en menos x, ustedes calculan f evaluado en menos x y ven lo que les da. El resultado final, si queda igual a la función f de x, entonces vamos a decir que la función es par. ¿De acuerdo? Si f de menos x, o sea, no significa acá que f toma los números negativos, sino que f puede tomar cualquier expresión que tenga un número, un signo menos delante, pero este número que está acá adentro podría ser un número positivo. ¿Por qué? Porque si el x, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con funciones de los reales en los reales, porque si este x es un número negativo, con este menos se convierte en un positivo. O sea, lo importante para ver si una función es par es tomar f, evaluarla en menos x, o sea, en la expresión, en vez del x ponemos un menos x y vemos si el resultado final nos queda igual a la expresión original. Si eso pasa, entonces vamos a decir que nuestra función es una función par. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, tal como aparece acá abajo, vamos a decir que la función es impar cuando f de menos x nos queda menos f de x. O sea, va a ser impar cuando f evaluado en menos x sea lo mismo que menos la función f de x original. ¿Ya? Ya. Tenemos acá observaciones importantes. Cuando la función es impar, entonces su gráfica es simétrica con respecto al origen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el sentido de decir que la función si es impar es simétrica respecto al origen. Vamos a ver, por ejemplo, estas dos funciones que están acá. Vamos a ver si son pares o impares. Por ejemplo, f, la pregunta, no sé por qué me sale así. La pregunta de este ejercicio es la siguiente. F, no me dejo escribir. F de x es par o impar. Ahora, ojo, una función podría ser, no, puede que no sea par, eso no significa que sea impar, ni viceversa. Si no es impar, no significa que sea par, ¿ok? Hay funciones que no son nada, que no son ni pares ni impares, ¿ok? Entonces veamos. Saquemos en esta función, en el ejemplo número 1, ¿cuánto es f de menos x? F de menos x, fíjense que la función dice f de algo, tome el algo y elévelo al cuadrado. Entonces, ¿qué sería f evaluado en menos x? Tomamos el algo y lo elevamos al cuadrado. ¿Y esto qué nos queda? ¿Qué es menos x al cuadrado? Es x al cuadrado, ¿cierto? Un ratito más me va a volver a escribir mi lápiz. Es x al cuadrado, ¿ok? Y x al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Es igual a f de x o es igual a menos f de x? Es igual a f de x, ¿no es cierto? Habíamos dicho, menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, y eso es lo mismo que f de x. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos f de menos x y llegamos a f de x. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta función? Esta función es una función par. Por lo tanto, f es una función par. ¿De acuerdo? Y esta otra, veamos. F de menos x es lo mismo que menos x, tome el x y reemplácelo en la expresión. ¿Y qué cosa es menos x al cubo? Es menos x al cubo. Y esto que está acá es lo mismo que menos f de x, ¿no es cierto? Porque el f de x es x al cubo. Por lo tanto, esta función es impar.
¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense, la observación que teníamos recién decía que si una función era impar, su gráfica es simétrica respecto del origen. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar acá f de x igual a x al cubo. ¿Ya? Sabemos que estamos acá. Tenemos el eje x, el eje y acá tenemos el origen, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esta función? Esta función es una curva así, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, es una curva así, si que me dejara dibujar esto. Es esta. Más o menos, digamos. Son iguales en realidad, me quedo súper mal hecha mi gráfica. Ay, no me deja dibujar. Bueno, no sé si ven el movimiento del lápiz, si lo pueden ver. ¿Ven el movimiento del lápiz o no? Mire todo lo feo que me dibujó. Ay, me carga cuando no me deja dibujar mi pizarra. Yo creo que ya está muy carreteada. Voy a dibujar la pizarra. Esta que está acá corresponde a la gráfica de f de x igual a x al cubo. Este es impar respecto al origen. Si se fijan, si toman este plano así, si le sacan como una foto y lo superponen en este otro plano, quedaría acá, pero la idea es que lo toman, lo superponen al otro lado y después lo vuelven a rotar hacia arriba. Por eso esto es simétrica respecto del origen, porque la gráfica que aparece acá, en el cuadrante que está acá, es igual a la que aparece en el cuadrante 1. ¿Ya? Y ahí decimos que esta función es una función impar, ¿de acuerdo? Pero para demostrar que esto es una función impar, nosotros lo que tenemos que hacer lo que hicimos recién, calcular f evaluado en menos x. ¿Ya? Si f evaluado en menos x nos da f de x, la función es par. Si f evaluado en menos x nos da menos f de x, la función es impar. ¿Okay? Ya, siguiente definición. Cuando nosotros vamos a decir si tenemos una función que está definida del conjunto A en conjunto B, una función f es monótona creciente si para todo x que pertenece al dominio de la función, ojo, cuando aquí decimos para todo x que pertenece al dominio de la función, lo que estamos diciendo es que en dónde estamos haciendo el análisis o el estudio. Para todos los x tales que la función f de x existe dentro de los reales. Por eso es para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces, si tenemos que x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la imagen f evaluada en x sub 1 es menor o igual que f evaluada en x sub 2. Si se cumple, si x1 es menor que x2 implica que f evaluada en x1 es menor o igual que f evaluada en x2, entonces vamos a decir que la función es monótona creciente. Si f vamos a decir que es monótona decreciente, si para todo x en el dominio, si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f de x sub 1 es mayor o igual que f evaluado en x sub 2. ¿Ya? A ver, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Primero, vamos a hacer observaciones respecto a lo que está escrito acá en el apunte. Es lo siguiente. Es para todo, o sea, así como corrigiendo un poquito algunos detalles, es para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función. Porque aquí dice para todo x que pertenece al dominio de la función, pero acá no aparece ningún x en la condición, entonces es para todo, o sea, esto no va. No es para todo x que pertenece al dominio de la función, sino que es para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenece al dominio de f.
Vamos a visualizar esto de manera gráfica. ¿Ya? Vamos a ir a la pizarra. Mira. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que una función es monótona creciente. Imagínense ustedes acá, nosotros tenemos un eje X y un eje Y. Supongamos que esa sea la gráfica de la función f de x. Cuando nosotros hablamos de que una función, por ejemplo, es monótona creciente, dice si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f evaluado en x sub 1 es menor, es menor o igual que f evaluado en x sub 2. Fíjense que se mantiene, solo le agregamos el igual acá. Entonces, uno a nivel gráfico, ¿cómo visualizamos esta situación? Uno dice si x1 es menor que x2. Por ejemplo, uno dice, voy a tomar aquí un x, si x sub 1 es menor que x sub 2. Aquí tengo un x sub 1 que es menor que x sub 2. Su imagen, f evaluada en x sub 1 sería f evaluada en x sub 1 estaría acá, ¿no es cierto? Ese es el valor, esta es la imagen de x sub 1 a través de f. O sea, f evaluado en x sub 1 es un punto que está acá abajo. Y f evaluado en x sub 2, o sea, la imagen del x sub 2 a través de esta función, es un número que está ubicado en el eje Y acá, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, en este ejemplo, si x sub 1 es menor que x sub 2, la imagen de x sub 1 es menor o igual que la imagen de f evaluado en el x sub 2. ¿Ya? Y por eso esta función nosotros decimos que es creciente. ¿De acuerdo? Si por el contrario nosotros tenemos esta otra situación, supongan que sea algo así. Entonces, ¿qué nos dice? Si x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f evaluado en x sub 1 es mayor o igual, fíjense que se cambia, que f evaluado en x sub 2. Esto es la definición de ser decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Si por ejemplo tomamos un x sub 1 acá, y tomamos un x sub 2 por acá, la imagen de x sub 1, fíjense que sería esta que está acá, ¿no es cierto? Esto es f evaluado en x sub 1. ¿Cuál es la imagen del x sub 2? Esta que está acá. Esta es f evaluado en x sub 2. Entonces, si observan ustedes, esta función es decreciente. ¿Por qué? Porque si x1 es menor que x2, f evaluado en x sub 1 es mayor. ¿Se fijan? O igual que f evaluado en x sub 2. ¿Ok? Ahora, para efectos prácticos, cuando uno tiene, que es un ejercicio que aparece después, y si no aparece, vamos a trabajar en algunas demostraciones de creciente o decreciente, con la expresión explícita de la función f de x. Si uno quiere probar que una función es creciente o decreciente, ojo, no tiene que tomar un x sub 1 y un x sub 2 numérico particular, o sea, no se tiene que dar un x sub 1 y un x sub 2 particular y ver si se cumple esta condición. Porque en ese escenario estarían probando solamente para esos dos numeritos particulares que tomaron. Esto tiene que ser probado usando la expresión así tal cual, o sea, en general, siendo x sub 1 y x sub 2 dos números cualesquiera del dominio de la función, donde x sub 1 es menor que x sub 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Sigamos. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos así con conjuntos,
Pero estos son ejemplos así donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada son conjuntos finitos, digamos, tienen exactamente, por ejemplo, en el A está el 1, 2, 3, 4 y en el B está el 5, 6, 7, 8. Si uno quisiera, por ejemplo, decir, así vamos a analizar dos y los otros dos se los voy a dejar de tarea. Por ejemplo, esta función f sub 1 ¿es creciente o decreciente? No sé por qué no se me puso azul, pero... Uno dice, bueno, esta f sub 1, tal como está expresada acá, ¿es creciente o decreciente? Entonces uno dice, bueno, tomo un x sub 1 menor que x sub. Aquí tendríamos que probar. Primero el 1, en este caso particular, cosa que nunca se les va a pedir porque en realidad es medio aburrido hacer eso. Digamos, 1 es menor que 2, sí. F de 1, 5, ¿es menor que f de 2, que 7? Estamos viendo si es creciente. Si no se cumple esta, automáticamente probamos si al revés se cumple. Por ejemplo, 1 es menor que 2, sí. F de 1, ¿cuánto es? 5. Y f de 2, ¿cuánto es? 7. ¿Se cumple esto? Sí. Así que aquí podríamos decir automáticamente que es creciente, pero ojo, tenemos que chequear todos los valores. O sea, tendríamos que chequear, por ejemplo, 1 también es menor que 3. ¿Se cumple que f de 1 es menor o igual que f de 3? F de 1 es 5. 5. Y f de 3 es... No vamos a rayar todo. F de 1 es 5 y f de 3 es 7. Se cumple también, ¿cierto? Seguimos. 1 es menor que 4. F de 1, que es 5, es menor que f de 4, que es 8. Sí, también se cumple. Pero ojo, que partimos todos tomando el 1. Después tendríamos que probar con el 2. F de 2, 2 y el 3. 2 es menor que 3, sí. F de 2, que es 7, ¿es menor o igual que f de 3, que es 7? Sí, también se cumple. 2 es menor que 4. F de 2, que es 7, ¿es menor que f de 4, que es 8? Sí, se cumple. Después tendríamos que seguir probando con el 3. El 3 y el 4. 3 es menor que 4. F de 3, ¿es menor o igual que f de 4? Sí, porque f de 3 es 7 y es menor que este. Por lo tanto, esta función particular sería creciente. ¿Ya? Si me dejara escribir esto, yo escribiría ahí creciente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les voy a dejar de tarea, a lo mejor hacemos alguno hoy día en la tarde, otro más de estos. Si estas F2 y F3 y F4 son crecientes, decrecientes o ninguna de las dos, porque podría pasar que puede que no sea ni creciente ni decreciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Sigamos. Si hay alguna pregunta, hablen, estimados, o me escriben en el chat. ¿Ya? Bien. Entonces. Pero esa definición la habíamos visto cuando era monótona creciente y monótona decreciente. Está repetida acá. De la misma manera acá, hay un pequeño error acá. Debe decir, como les dije recién, aquí debería ser para todo x1, esto no. Para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que eso ahí ustedes borran ese pedacito que está ahí. ¿Ya? Bien. Observación. Si en la definición anterior escribimos f de x sub 1 es menor que f de x sub 2 o fx1 es mayor que f de... Fíjense que acá en las definiciones hay un mayor o igual. Vamos a decir que son funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si en las definiciones que vimos recién cumple que
si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor estricto que f de x2, en vez de decir que es monótona creciente, vamos a decir que es estrictamente creciente. Y si, por ejemplo, x1 es menor que x2 implica que f de x1 es mayor estricto que f evaluado en x2, o sea, no tenemos el signo igual, vamos a decir que la función es estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver, vamos a tener funciones nosotros, dos funciones, vamos a considerar una función f de x y una función g de x. Entonces nosotros podemos hacer ciertas operaciones entre las funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos sumar o restar dos funciones de la siguiente manera: podríamos multiplicar, podríamos sacar el cociente entre dos funciones. O sea, a partir de dos funciones cualesquiera, nosotros podemos generar nuevas funciones, ¿ya? Entonces tenemos f y g funciones con dominios A y B. Supongamos que el dominio de f es el conjunto A y el dominio de g es el conjunto B, que son los puntos donde la función f de x está definida, donde la función g de x está definida. Acuérdense que para poder encontrar el dominio de una función, tenemos que analizar la estructura, la forma que tiene la función. Por ejemplo, si la función era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador era distinto. Cuando el denominador es distinto de 0, los valores de x, tal que el denominador sea distinto de 0, son los que pertenecerían al dominio de la función. Si la función es una raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, por ejemplo, tenemos que preocuparnos que el argumento de la raíz sea algo mayor o igual que 0, y si la función, la expresión de la función tiene, por ejemplo, un logaritmo, tenemos que preocuparnos que el argumento de ese logaritmo sea una expresión que sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque los logaritmos de los números negativos no existen, ¿ok? Entonces, pero para ver el álgebra de funciones vamos a suponer que el dominio de f es un cierto conjunto A y el dominio de g es un cierto conjunto B. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que si uno quiere f más o menos g de x, para construir esta nueva función, lo que uno hace en el fondo, si ahí aparece un signo más, esto es lo mismo que f de x más g de x. Y el dominio de f o de menos g de x, o sea, si fuese un menos, ahí sería un menos. El dominio de f más menos, ahí faltó el signo menos, más menos g de x, es igual a la intersección de los dos dominios. ¿Ok? O sea, el dominio de esta nueva función, que f más menos g de x, es a intersectado con b. O sea, para sacar el dominio de esta nueva función, tendríamos que tomar el dominio de f e intersectarlo con el dominio de g. ¿Ya? El dominio de f por g de x va a ser igual al dominio, fíjense, el dominio de f por g de x va a ser igual también a la intersección de los dos dominios. O sea, esta nueva función, que es f por g de x, que es lo mismo que f de x por g de x, el dominio de esta nueva función también es el dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Ya? Ahora, el dominio de esta nueva función cociente, que es f partido por g de x, que es f de x partido por g de x, esta que está acá, el dominio de esta nueva función va a ser igual a todos los x que pertenecen a A intersectado con B, tal que g de x es distinto de 0. O sea, es similar al anterior, con la única diferencia que tenemos que quitarle los puntos donde este denominador se hace 0. ¿De acuerdo? La operatoria de funciones está definida siempre, obviamente, que el dominio de f intersectado con el dominio de g sea distinto del conjunto vacío. Ya, aquí hay que hacer otra corrección. Aquí es distinto del conjunto vacío. O sea, van a existir estas siempre y cuando, por ejemplo, va a existir esta y va a existir esta y va a existir esta otra cuando el dominio de f intersectado con el dominio g sea distinto del conjunto vacío, no del cero. ¿De acuerdo? El conjunto vacío. No puede ser esta intersección el conjunto vacío, porque en el fondo, por ejemplo, estaríamos definiendo una nueva función que no tiene dominio, porque A intersectado con B sería el conjunto vacío, entonces no tiene sentido que nosotros definamos una nueva función
que no puede ser evaluada para ningún X, sea una expresión así como una expresión no existente, digamos, es como la nada ni una, digamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de X tal que esta expresión pueda ser evaluado, ¿ya? ¿Okay? Entonces, en esos casos no existirían estas funciones. Por ejemplo, antes de tener la expresión, vamos a analizar con funciones, vamos a ver un ejemplo con funciones que no están definidas de manera explícita. Aquí hay uno sin, que no está explícito, y acá hay un ejemplo donde sí está definido de manera explícita. ¿Se fijan? Observen este que está acá, que es importante. Como nosotros vamos a definir primero, antes de determinar las funciones exactas que nos aparecen acá, tenemos que definir el dominio de la función f y el dominio de la función g, ¿ya? Primero, ¿cuál sería el dominio de f? El dominio de la función f sería el conjunto, en este caso cuando se dan los pares ordenados que pertenecen al dominio de la función. ¿Qué tenemos que hacer? Si quieren le sacan una foto al enunciado, estimados, me voy a ir a la pizarra a resolver estos dos ejercicios, así que si quieren le sacan foto para que lo estén mirando, o los voy a escribir, para que los hagamos en la pizarra, porque ahí puedo escribir mejor. Ya, entonces, vamos a tener la primera función está definida de esta manera. En el primer ejemplo, tenemos sean las funciones ustedes no tienen que checar previamente la función, o sea, ya es f, la función que al menos 1 lo manda al 2, que al 0 lo manda al 0, que al 2 lo manda al 4, que al 3 lo manda al menos 1, que al 4 lo manda al 3. Y la función g está compuesta de los siguientes pares ordenados, que al 2 lo manda al 0, al 3 lo manda al 4 lo manda al 7, al 6 lo manda al 2, ¿ya? Entonces determinar f más g, vamos a hacer f más g primero. Vamos a ver qué conjunto corresponde f más g. Bueno, primero vamos a sacar el dominio de f y el dominio de g. ¿Ya? El dominio de f son las primeras componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los x? O sea, las primeras componentes que la función f toma. Sería el menos 1, el 0, el 2, el 3 y el 4, ¿no es cierto? Que sería el menos 1, el 0, el 2, el 3 y el 4. Acuérdense, esto no es necesario escribirlo en orden, sino que lo escribí de acuerdo a cómo aparecían nomás, ¿ya? ¿Y cuál es el dominio de G? El 2, el 3, el 4 y el 6. En este ejercicio no necesitamos los recorridos, pero si quisiéramos los recorridos, el recorrido de F sería el 2, el conjunto formado por el 2, el 0, el 4 y el menos 1 y el 3. Y el recorrido de G sería el conjunto formado por el 0, el 4, el 7 y el 2, ¿ya? Pero en este caso no lo necesitamos. Entonces, para encontrar f más g va a ser igual, por definición, a f más g, ¿no es cierto? Entonces, así como, claro, pero fíjense que tenemos la f y la g como pares ordenados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que saber, por ejemplo, lo que le hace f más g. ¿Cuál es el dominio primero de f más g para que nosotros podamos generar cuáles son los puntos que están acá? ¿Cuál es el dominio de f más g? Es el dominio de f intersectado con el dominio de g, ¿cierto? ¿Cuál es el dominio intersectado con este otro? ¿Cuáles son los elementos que están acá?
el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? El 2, el 3 y el 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para sacar acá y escribir el conjunto de los pares ordenados que corresponden a F más G, nosotros tendríamos que encontrar primero F más G evaluado en el 2. Después tenemos que encontrar... Ah, me está quedando desordenado esto. Voy a hacer una rayita mejor. Tenemos que encontrar F más G de el 2. Tenemos que encontrar F más G del 3, que es el otro elemento que está en el dominio, y tenemos que encontrar F más G evaluado en 4. Evaluado en, ¿de acuerdo? Este que está acá va a ser igual a F, por definición, F de 2 más G de 2. ¿Qué sería? ¿Qué es F de 2? O sea, en el fondo la pregunta que aparece acá es F toma el 2 y ¿dónde lo manda? Entonces uno busca acá. F toma el 2 y lo manda ¿dónde? Al 4. Ahí está. ¿Se fijan? A 4. Acuérdense que no puede haber otro que empiece con 2 porque no sería función. Si hubiera aparecido, por ejemplo, acá el 2,3, uno dice f de 2 va al 4 o va al 3. Tiene que ir a uno de los dos porque de lo contrario la expresión no sería una función. Acuérdense que para un x tiene que corresponder un único y. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto sería g de 2? Miramos acá. Acá está. El 2. G de 2, el 2, la función g toma el 2 y lo manda al 0. 0. Por lo tanto, esto es 4. ¿Qué significa que f más g de 2 vaya a parar al 4? Significa que en lo que nosotros estamos encontrando, que es f más g, el número 2 va a parar al 4. O sea que está el par ordenado 2,4 en f más g. ¿De acuerdo? ¿Qué es f más g de 3? De la misma manera, por definición es f de 3 más g de 3. ¿Cuánto es f de 3? Veamos. Aquí está. F de 3 va a parar al menos 1. ¿Cuánto es g de 3? Pum, va a parar al 4. Entonces, menos 1 más 4 es 3. Por lo tanto, f más g de 3, o sea, al 3, a través de la función f más g, ¿va a parar a dónde? Al mismo, a 3. No hay problema. ¿Ya? Y de la misma forma que es f más g de 4, es f de 4 más g de 4, ¿cierto? ¿Qué es f de 4? F de 4 es 3. ¿Qué es g de 4? 7. Y 3 más 7 nos queda 10. Por lo tanto, esta nueva función toma el 4 y lo manda al 10. Y terminamos. ¿Por qué? Porque ya calculamos f más g de cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la nueva función f más g, que podríamos definirla como una h, digamos, es igual al conjunto formado por el 2, 4, el 3, 3 y el 4, 10. ¿Y qué significa eso? Que f más g de 2 nos da 4, f más g de 3 nos da 3, f más g de 4 nos da 10. Y no hay más elementos. Y ahí, chum, chum, se acabó el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Súper. Entonces, voy a dejar de tarea, como les digo, en la tarde si quiere lo podemos revisar juntos, considerando la misma f y la misma g. De tarea les voy a dejar encontrar f menos g, f por g y f partido por g. ¿Ya? De tarea, como les digo, en la tarde me dicen, profe, hagamos este porque lo hacemos. F menos g, mismo procedimiento, f multiplicado por g, mismo procedimiento, o sea, tienen que encontrar los pares ordenados acá, y f partido por g.
Ya, háganlo porque así, si ha quedado alguna duda en el espacio, ahí yo les puedo ayudar. ¿Ok? Ya. Y el otro ejercicio ahora es distinto. Fíjense que recién vimos un ejemplo donde aparece f y g como par ordenado. Entonces ahora este es distinto porque aparece f de x igual a tanto, g de x igual a tanto. Ahora tenemos una fórmula que representan las funciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, encontrar f menos g ahora es de un x, de x, ¿ya? Y aquí ya no vamos a escribir pares ordenados, sino que vamos a escribir una expresión que representa f menos g de x, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, aquí aparece f más g, pero cambié. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, ustedes de tarea encuentran el f más g, el f menos g, el f por g. Nosotros vamos a encontrar f partido por g de x. ¿Ya? Yo les voy a hacer esto. Entonces, primero, siempre el dominio de f primero, y después el dominio de g. El dominio de f se supone que son todos los valores de x donde esta expresión existe, ¿no es cierto? Donde no hay problema. Esta expresión, entonces, ¿cómo uno hace para encontrar el dominio de una función? Uno ve tres posibilidades. ¿Se acuerdan que vimos si la función f de x es una fracción? Hay que preocuparse. Que me quedo. Si la función f de x es una fracción, hay que preocuparse de la restricción que el denominador tiene que ser distinto de 0. Si la función es una raíz de índice, aparece una raíz de índice par, hay que preocuparse que esto sea mayor o igual que 0. Y la tercera forma es, por ejemplo, si una expresión con un logaritmo en la base que sea, tenemos que preocuparnos que lo de adentro sea mayor que 0. Si la función no cae en ninguno de estos casos, significa que el dominio de la función son todos los reales. ¿Ya? Ojo con esta que la ocupamos ahora. Entonces, en este caso particular de esta función no cae en ninguna de estas tres que yo llamo así como zonas de peligro, digamos. ¿Ya? No cae acá. Por lo tanto, el dominio de f serían todos los reales. ¿Qué pasa con el dominio de g? El dominio de g se supone que son todos los x que cumplen que raíz de x, lo de adentro tiene que ser, fíjense que esto es una raíz de índice par, porque es una raíz cuadrada, por lo tanto necesariamente el x tiene que ser mayor o igual que 0, en este caso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la g pueda tomar ese x. G, por ejemplo, no podría tomar ningún número que no sea mayor o igual que 0, en este caso. G de menos 3 nos queda raíz de menos 3 y esto no existe en los reales, por ejemplo. Por lo tanto, el dominio G son los x mayores o iguales que 0, o sea, serían desde el 0 al más infinito. Ese es el dominio de G. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo el dominio de F y el dominio de G, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos la intersección de los dos conjuntos, ¿no es cierto? Y claramente la intersección, dominio de F partido por G. Bueno, antes de escribir el resultado final, vamos a sacar la intersección de los dos dominios. Dominio de F intersectado con el dominio de G va a ser igual, bueno, podemos dibujarlo, en este caso es fácil, pero hacemos menos infinito, dibujamos el dominio de F, que serían todos los reales, y dibujamos el dominio de G, que dice que desde el 0 al más infinito, de aquí para acá, ¿cierto? Incluyendo el 0. Entonces, ¿dónde está la intersección? Estaría en esta región, ¿cierto? Por lo tanto, dominio de F intersectado con el dominio de G corresponde en este caso, coincidió con el dominio de G. Sería el intervalo desde el 0 al más infinito. ¿Ya? Intersectamos los dos dominios. Pero en el dominio de F partido por G de X, nos dice el dominio de F intersectado con el dominio de G, pero a este conjunto tenemos que quitarle, o sea, el dominio de F partido por G va a ser igual a este intervalo, perdón, desde el 0 al más infinito, pero a este conjunto tenemos que quitarle los puntos donde la g de x se hace 0.
donde g de x se hace 0, donde raíz de x es 0, o sea, solamente cuando x vale 0, ¿de acuerdo? Entonces hay que quitarle todos los puntos donde g de x se hace 0, o sea, habría que quitarle en este caso el 0. Si le quitamos el 0 a este intervalo, nos va a quedar desde 0 hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esto que está acá abajo es el dominio de f partido por g. Claramente, cuando están las funciones dadas de manera explícita, obviamente no podemos hacer lo que hicimos recién, que es ver cuánto es f partido por g de cada uno de los puntos que están acá, porque aquí son infinitos. Acuérdense que aquí no estamos trabajando en el mundo de los reales, estamos tomando todos los números reales que están entre 0 y más infinito. O sea, no es el 0, en el 1, en el 2, el 0,0001, el 0,00028, es el 1,824.500, no sé qué, o sea, 1.220.000, o sea, no tiene sentido, no podemos hacerlo punto a punto. Entonces, esto que está acá sería igual a f partido por g de x, va a ser igual a f de x partido por g de x. Y esto sería igual a x menos 3 partido por la raíz de x. Esto que está acá representa a la función f partido por g, cuyo dominio es este. Ustedes tienen que escribir el dominio de esa función, ¿de acuerdo? Este que está acá es el dominio de esta nueva función. Por lo tanto, f sobre g de x es lo mismo que x menos 3 partido por la raíz de x. ¿De acuerdo? Y teniendo esta expresión, uno puede usarla. Por ejemplo, estoy aprovechándome del ejercicio nomás, porque ya el ejercicio se terminó. Esto es, o sea, esta parte del ejercicio, digamos. Esto es f partido por g de x, y que tiene por dominio habíamos dicho desde el 0 al más infinito. Ese es el dominio de esta función. O sea, los valores de x que puede tomar esta expresión son todos los números que están entre 0 y más infinito. Ninguno más. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, me gustaría saber cuánto es f partido por g de 2021. Sí. Va a ser f evaluado en 2021, ¿cierto? Partido por g evaluado en 2021. Pero no necesito sacarlo, no, sino que yo reemplazo acá. 2021 menos 3 partido por la raíz de 2021. ¿Ya? Y eso sería, y ese numerito corresponde a f sobre g de 2021. ¿Ya? Un ejemplo nomás. Ya el ejercicio ya se terminó acá. Preguntas. Me cansé así. Uno no debería decir que se cansa en cámara. Uno debería decir que estamos todos energéticos, todos vitales, todos súper despiertos. Y no hace frío. Además, todo positivo. Preguntas. ¿No hay preguntas hasta acá? Ya, sigamos entonces. Ya, las otras se las dejo de tarea y como les digo, después hoy día en la tarde a las 14, ¿cuándo tenemos la clase? A las 14... se me olvidó la hora de la clase, a las 14:40, 14:30, se me olvidó la hora de clase.